Amén, santos. Himno número 265. Tiene la vida un secreto, mas hoy es nuestra visión. Permanezcamos en Cristo, en la vida donde nos ha puesto Dios. Morando en la vid, morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya, moramos en la vid. Ya no luchamos en vano para entrar en la vid. Dios nos ha puesto en Cristo, aleluya, moramos en la vid. Morando en la vid, morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya, moramos en la vid. Se mueve Dios en nosotros, oh qué divino ungir. Así imparte su esencia, mientras permanecemos en la vid. Morando en la vid, morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya, moramos en la vid. Hoy por su savia yo vivo, oh cuánta luz hay en mí. Con Dios estamos en casa, mutuamente morando en la vid. Morando en la vid, morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya, moramos en la vid. Amén. Hermanos, dice, velad pues, hermanos, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Estamos en una instancia, hermanos, muy especial. Hay un mensaje que estamos compartiendo acá en Perú, que se llama prepararnos para la venida del Señor. Necesitamos prepararnos para la venida del Señor. Por eso dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Amén. Comenzamos, hermanos, a ver este tema. El tema se llama establecer creyentes en las reuniones de grupo. Es un tema muy especial, muy importante, que tiene tres partes. Engendrar y establecer nuevos creyentes es la primera porción que vamos a estudiar. La segunda nos dice nuestra necesidad de instrucción y aprendizaje. O sea, primero engendramos y establecemos los nuevos creyentes, si no, no tiene sentido las reuniones. En segundo lugar, nuestra necesidad de instrucción y aprendizaje. Y en tercer lugar, recibir la nueva manera con desesperación. Esta palabra parece exagerada, pero yo le diría que grafica exactamente la actitud que debemos tener frente a este establecer creyentes en las reuniones de grupo. Queremos la edificación de la iglesia, necesitamos establecer creyentes. Y para establecer creyentes necesitamos primero engendrarlos. Si no engendramos, si no hay la procreación de hijos, ¿cómo vamos a tener jóvenes en el futuro, no? Entonces necesitamos establecer creyentes. Bien, vamos al desarrollo de estos tres puntos. El primero,
engendrar y establecer nuevos creyentes. Lo desarrollamos. Dice el proceder, hermanos, que la iglesia debe llevar a fin de practicar la manera ordenada por Dios de reunirnos y de servir, se realiza. Acá hay los puntos cómo se debe proceder. El primer punto, adelante, dice, ejerciendo el sacerdocio neotestamentario. ¿Cómo debe proceder la iglesia? Ejerciendo el sacerdocio neotestamentario a través de la predicación del evangelio al visitar a las personas. Primeramente, tenemos que hacer que las personas sean regeneradas y bautizadas. Esto es producir nuevos creyentes al engendrarlos. Sería como el nacimiento de este bebé, ¿no es verdad? Entonces, para que haya ese bebé, tiene que haber esta participación nuestra, pero no de cualquier manera, sino ejerciendo el sacerdocio neotestamentario. De esa manera, iremos a predicar este evangelio para que sean concebidas estas personas y puedan ser engendradas, aceptando, digamos, al Señor, recibiendo ese espíritu y generando vida en ellos, de tal manera que sean nuevos creyentes. El siguiente punto, una vez que engendramos estos nuevos creyentes, dice necesitamos. Una vez que ellos están, ahora necesitamos establecer reuniones de grupo para edificar a los nuevos, para perfeccionarlos y para establecerlos. Acá no se trata, como hemos visto en puntos anteriores, de darles doctrina, de que la Biblia, y que tienes que leer la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, y muchas veces ahogamos, asfixiamos a estos nuevos, que lo que necesitan es leche, como dice el apóstol, ¿no? No comida contundente, necesitan primero leche. Adelante, hermanos. Establecer nuevos creyentes es más difícil que engendrarlos. Engendrarlos, predicamos, listo. Y luego, ¿cómo hacemos que ellos empiecen a tomarle ese sabor a la vida de iglesia? ¿Cómo hacemos que ellos quieran venir a las reuniones? ¿Cómo hacemos para que ellos realmente conozcan al Señor, lo puedan amar y darse el todo por Él? Entonces, no es difícil, no es fácil hacer nuevos creyentes en cuanto al desarrollo de ellos, ¿no? Engendrarlos puede ser más sencillo, pero establecer estos nuevos creyentes no es simple, entonces no debemos tomarlo de cualquier manera. Adelante. Todos los padres saben que engendrar un hijo es fácil. Después del nacimiento de un niño, la madre tiene que alimentarlo varias veces al día. Aunque esto puede ser problemático, no es difícil. Sin embargo, educar un hijo durante más de 20 años no es fácil. Es bien difícil y pasa por etapas, hermanos. La primera etapa, el bebé, después empieza a crecer, ¿no es cierto? Y empieza a dar los berrinches, a darle distintas cosas. Entonces llega a la edad de adolescente. Bueno, hay muchas experiencias. Los que hemos sido padres sabemos de esto y sabemos que no es un camino fácil. Pero gracias al Señor que lo tenemos a Él. Que con su dirección vamos a poder llevar estos niños a sus pies y poder que ellos puedan crecer y ser aquellos que sean los modelos para la siguiente generación. Adelante. Hechos 20 revela el corazón de Pablo y su práctica en cuanto a establecer creyentes. Vamos adelante. Él llamó a los ancianos de Éfeso para que se encontraran con él en Mileto y les dijo: por tanto, velad,
acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Acá el apóstol manifiesta el amor que tenía por los hermanos ancianos de Éfeso, ¿no? 3 años y medio. Y de noche y de día, dice. O sea, no es que un poquito, ¿no? O de vez en cuando, no. De noche y de día, por 3 años y medio. O sea, 365 días por 3, saquen su cuenta. No ha cesado, dice, de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso, ¿quién lo puede hacer? Un padre, una madre, ¿no es cierto? Entonces, no es tarea sencilla, hermanos. Y para que esto realmente sea viable en nosotros, tiene que haber algo que nos mueva. Y ese algo lo puedo graficar en una palabra. Y se llama amor. Si no hay amor, esto no sería posible. Adelante, hermano. Dice, él les habló de todas las cosas relacionadas con. Fíjense lo que está subrayado. Primero, el consejo de Dios. Él les habló del consejo de Dios. Le habló de los misterios de la economía de Dios. Y les dijo cómo llevar a cabo el plan eterno de Dios en cuanto al misterio de Cristo, Cristo, y al misterio de Cristo, la iglesia. Entonces, acá tenemos como concentrado los temas que el apóstol les dio a los ancianos. No estamos hablando de los niños en la vida de iglesia. Estamos hablando de los ancianos. Entonces, cuanto más toda esta alimentación que les dio, este pan que les dio, porque es Cristo mismo, como el pan de vida, a los ancianos es lo que debemos empezar a darle a aquellos que son los nuevos creyentes recién engendrados y que necesitan esta alimentación. Pero no darla de una manera, no sé, debemos darla como si fuera leche. Veíamos en unos mensajes anteriores donde dice cómo debemos enseñar a los hermanos con preguntas, no con cátedras de los temas que se van a enseñar, sino algo sencillo, algo fácil, que sea de entendimiento sencillo, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque ellos poco a poco, al ejercitar su espíritu, si los animamos a que lo hagan, el espíritu mismo les va a enseñar las cosas. Entonces, de esa manera, se torna mucho más simple todo este trabajar con los nuevos creyentes. Adelante, hermano. El punto 6 dice, establecer nuevos creyentes de la manera que lo hizo Pablo no se puede realizar solo con las reuniones grandes de la iglesia. No podemos conformarnos con esas reuniones. No digo que no sean importantes, lo son, pero cumplen un objetivo, no cumplen el total. Dice, aún las reuniones de hogar para alimentar a los creyentes no son suficientes para establecerlos de este modo. Entonces necesitamos estas reuniones de grupo. Con la pandemia, hermanos, hay muchísimo que ha quedado un poquito ahí. La comodidad hace que muchos ingresen al Zoom, más fácil que reunirnos presencialmente. Entonces, esto, por cierto, no en todas partes igual, ¿no? Pero eso tenemos que romper la inercia y reunirnos con aquellos nuevos de tal manera que estas reuniones de grupo puedan ayudar a estos nuevos creyentes a ser alimentados
y fortalecidos en su hombre interior. Adelante, hermano. A fin de establecer nuevos creyentes de esta manera, se requieren, como lo explicaba, las reuniones de grupo. Sí, adelante. Si solamente unos pocos santos conocen la manera apropiada de predicar el Evangelio y de tener las reuniones de grupo, ellos podrán ir a donde quieran y establecer nuevos creyentes durante un corto periodo de tiempo. Ellos estarán desesperados por hacer que algunos sean salvos y le enseñarán del mismo modo que lo hizo Pablo. Por eso, el concepto que nos da la palabra del Señor es modelo. Debemos llegar a ser modelos, hermanos, para que quienes reciban ese rico suministro provisto por el Señor por medio de nosotros, vean el modelo y lleguen a ser esos modelos para la generación que los sigue a ellos. Esto no para en ustedes. Esto no para en ninguno de nosotros. Esto debe continuar hasta el regreso del Señor. Adelante, hermano. Estos nuevos creyentes, el punto 9, dice que anteriormente tal vez hayan sido paganos que no sabían nada del cristianismo. Tendrán una buena reunión de grupo en unos pocos meses. ¿Por qué razón? Bueno, primero, por el cuidado tierno y amoroso que el Señor da por medio de los hermanos que establecen estos nuevos creyentes, que los engendran y que los establecen y que los pastorean, El siguiente punto, el 10, dice, muchos de nosotros, sin embargo, venimos de un trasfondo cristiano tradicional y no nos es fácil cambiar nuestro proceder. Incluso si practicamos las reuniones de grupo, es posible que no lo hagamos según la nueva manera. Y esto es bien duro, hermanos, decirlo, pero esto envejece a la iglesia. Si no hay niños, si no hay jóvenes, el tiempo pasa. Entonces no hay renovación. Y eso, al final, malogra toda la vida de iglesia. Entonces necesitamos estar atentos a esto. ¿Por qué una persona que viene directamente del mundo, que es pagano, etcétera, le es más fácil asociarse y unirse a lo que es las reuniones de grupo? Porque no están contaminados con el cristianismo tradicional. La religión impregna cosas que es difícil sacarlas. Hay muchas cosas, mucho trasfondo en esto. Entonces, necesitamos estar atentos también a quién estamos pastoreando y qué cosas son lo que ellos necesitan. Para eso, debemos orar mucho para que el Señor ponga en nosotros las palabras adecuadas, en los tiempos adecuados, y así darles a ellos el suministro adecuado. Adelante. Nuestra vejez y falta de frescura perjudica nuestra práctica de las reuniones de grupo. Ya lo comenté, así que vamos al último. Necesitamos desesperadamente un nuevo comienzo y nuevas reuniones de grupo. Hay muchas cosas que traemos. Gracias al Señor, yo no estuve nunca en el catolicismo y estuve muy poco en el cristianismo. Entonces, mi trasfondo no fue muy. Pero hay muchos hermanos que traen ese trasfondo y tenemos que rogarle al Señor que nos libere de todas esas ataduras y que podamos realmente, como lo dice acá, necesitamos desesperadamente un nuevo comienzo. Y decirle al Señor,
necesito un nuevo comienzo, necesito que me ayudes a desprenderme de todas estas cosas que, bueno, las adquirí pensando que eran el camino, pero ahora te estoy conociendo a ti, Señor. Y de esa manera estableceremos nuevas reuniones de grupo, con lo cual habrá un vivir distinto en la iglesia. Habrá una novedad de vida en todos los nuevos, y eso es contagioso con los hermanos que tienen más tiempo. Vamos, hermanos, adelante. Segundo punto es nuestra necesidad de instrucción y aprendizaje. Vamos al desarrollo de este punto, comenzando con las reuniones de grupo que teníamos en el pasado. Eran mejor que no haber tenido nada. Pero, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que tal vez dichas reuniones no se llevaban a cabo según la manera entrenada. Entonces tenemos que poner atención a todo lo que estamos compartiendo, bueno, en cada momento. Yo diría los jueves, pero es lo que me toca a mí compartirles. Pero, hermanos, el Señor nos viene hablando en distintas reuniones, y ustedes lo perciben, pero tenemos que hacer que este nuevo comienzo sea una realidad en cada uno de nosotros. Y no solo por asistir a las reuniones, hermanos, sino en nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir. Vamos adelante, hermanos. Pablo recibió la revelación de la economía de Dios y la reveló en sus epístolas. Y ahí tenemos Efesios 3:3 y Efesios 3:9. Sin embargo, nosotros no nacimos hace 19 siglos, ni recibimos la revelación directamente del Señor como le ocurrió a Pablo. No obstante, tenemos una mejor herencia que la que tuvo Pablo. Usted dirá, ¿y cuál es eso? En ese momento, recuerde Saulo, Hechos 9:4, iba persiguiendo a los cristianos, aquellos que invocaban el nombre del Señor hacia Damasco, ¿no? Los perseguía, ¿para qué? Para asustarlos, ¿para qué? No era precisamente para eso. Iban a matarlos, ¿verdad? Entonces, ahí tuvo el encuentro con el Señor cara a cara. Pero hay una frase cuando él le dice, ¿y quién eres, Señor? En ese momento, él recibe al Señor porque lo reconoció. Pero lo que le responde el Señor a Saulo es, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí él vio ese me de una manera corporativa. Lo hemos dicho muchas veces, si yo hablo mal de un hermano, estoy hablando mal del Señor. ¿Por qué? Dirá usted. Por lo que dice el Señor. ¿Por qué me persigue? Si yo persigo a un hermano, estoy persiguiendo al Señor. ¿Qué hacía Saulo? Perseguía a los hermanos. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Por qué me persigues? Entonces, el cuerpo es uno solo, es corporativo. Todos los miembros que lo constituyen son el mismo Cristo. Entonces, hermanos, esta revelación que Él recibe, nosotros, por la misericordia del Señor, nos la ha sido dada así digerida. Poco a poco la estamos, analizando y revisando, comiéndola minuciosamente, como esta herencia que nos menciona el mensaje, ¿no? Adelante, hermano. Hemos tratado de aprender cuál es la manera ordenada por Dios y cuál es la manera bíblica de predicar el Evangelio. Hemos tratado de aprender cuál es la manera. Veamos con el siguiente punto. Nosotros hemos estudiado la Biblia una y otra vez y finalmente descubrimos en los escritos de Pablo la verdad en cuanto
al sacerdocio neotestamentario del Evangelio. Una de las cosas que el Señor nos ha provisto, y esa es otra cosa como parte de esta herencia de la que nos habla el punto 2, es el ministerio. El ministerio que nosotros recibimos, y todo esto ha provenido de este ministerio de los apóstoles, hermanos, nos ha dado luz respecto a estas verdades. No tan solo del sacerdocio neotestamentario del Evangelio, sino de tantas cosas. De todos los puntos que estamos tocando tienen que ver con este ministerio. La economía de Dios, ¿quién habla de ello? Entonces, este ministerio también es parte de la herencia que hemos recibido gracias al Señor y por su misericordia en estos tiempos. Adelante, hermano. Toda persona que predica el evangelio neotestamentario no debe ser una persona corriente, sino un sacerdote. No sé, podríamos dar muchos ejemplos. Les voy a compartir algo que me pasó el día de ayer. En mi trabajo tuvimos un paseo por el Día del Trabajador, que fue el primero, ¿no es cierto? Pero la empresa nos llevó a un lugar a, qué sé yo, esparcimiento, almuerzos, etc. Y hubo un momento en que estábamos 3 personas y una empezó a conversar. Era de Venezuela esta señora. Y empezó a conversar de situaciones que le habían pasado y que ella confiaba y creía en Dios y que Dios y Dios y Dios. Y surgió una pregunta. Yo le dije, hermana, le dije, ¿usted ha hecho la oración donde declara de que Él es su Señor y Salvador? No, me dijo. Pero yo creo en Dios y yo estoy con Él y yo. Ah, está bien. ¿Ha leído la Biblia alguna vez? Fíjese que la palabra de Dios dice que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y si usted no declara que Él es su Señor y Salvador, no va a tener esta unión con Él. ¿Le gustaría hacer esta oración para que realmente concrete el primer paso, que es ser uno con Él? Sí, me dijo. Lamentablemente el enemigo, ustedes saben cómo se pone, y ahí llegaron, ya vengan, que ya nos toca participar, qué sé yo, en uno de las partes del campeonato que se estaba haciendo. Pero me dijo, no me voy a quedar tranquilo hasta que no haga la oración. Así que le dije, perfecto, en algún momentito ahí en la oficina vamos a hacer esta oración. Y ya quedó todo listo para que se haga. Y estoy orando para que el Señor dé el momento, las circunstancias, que ella pueda declarar que Jesucristo es el Señor. Y le digo más, eso va a llevar a que esta persona pueda hablarle a otras personas también y puedan recibir al Señor. Y si eso no es para generar gozo en nosotros, hermanos, ¿de qué manera podemos tener gozo? Por eso, no debemos ser personas corrientes, sino siempre estar atentos a compartir. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote lleva al hombre a Dios, pero también trae Dios al hombre. Entonces, esa es la actitud que tenemos que tener siempre, hermanos. El siguiente punto. Ahora hemos aprendido, dice, que la manera óptima, la manera ordenada por Dios al proceder bíblico es la que estamos compartiendo en estos mensajes. No hay nada diferente, no hay nada extraño, no hay nada que pueda decir, pero esto no. Todos de alguna manera sabemos estas cosas. Ahora nos falta ese nuevo comienzo para practicarlas, llevarlas a cabo, no en nuestras fuerzas, sino bajo la dirección del Señor. Para que eso ocurra y sea real,
tengo que volverme la mayor cantidad de tiempo en el día al Señor. Sé que no es fácil. Muchas cosas nos distraen. Dentro del mensaje que estamos viendo de prepararnos para la venida del Señor, dice que no amemos a este mundo, pero no dice que no amemos, por decir cualquier cosa, las discotecas, dice el mensaje mismo, ¿no? Que no amemos las cosas obvias, sino habla de las cosas que están dentro de nosotros. Esas cosas que todavía están en nosotros, que son mundo, la ambición, el querer ser alguien y todas esas cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y no dar nada por sentado, siempre estar atentos. Por eso leímos al comenzar el mensaje que decía velad. ¿Qué significa velad? Estar atentos, no distraerse, concentrarse. Y eso nos va a cuidar, hermanos. Y si unos a otros lo hacemos, nos vamos a estar cuidando unos con otros. Adelante. Y la tercera parte de este mensaje es recibir la nueva manera con desesperación. ¿De qué trata esto? Veamos. La nueva manera es la manera ordenada por Dios y es el proceder bíblico. Es decir, no estamos inventando nada. La nueva manera es la única manera ordenada por Dios y descrita en la palabra de Dios. El segundo punto dice que la manera ordenada por Dios de reunirnos y de servir está en la Biblia. Y toda palabra hablada por el Señor se cumplirá. Ahí tenemos Mateo 5:18 y 24:35. Es muy interesante, hermanos, que podamos entrar en los versículos, ver las notas y darnos cuenta de la profundidad que tiene esta frase, que es muy simple. Mire, la manera ordenada por Dios de reunirnos y de servir está en la Biblia. Claro, todo está en la Biblia, sí. Pero toda palabra hablada por el Señor se cumplirá. Por lo tanto, todo lo que sale en la Biblia se va a cumplir. Es cierto. Eso lo sabemos. Lo entendemos. Ahora, ¿y la práctica? ¿Qué hay? ¿Qué hay de la práctica? Eso es lo que el Señor nos está alertando en este momento y nos está invitando a tener un nuevo comienzo. El siguiente. Sus palabras, dicen, no fueron habladas en vano. Y ahí lo dice Isaías 55, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprender a tomar este camino. Y este camino no es el camino ancho, es el camino angosto. No es sencillo, es en ascensión. Por lo tanto, toma ¿no es cierto? Requiere romper aquellas cosas que nos impiden avanzar muchas veces. Amén. Siguiente. Si tomamos en serio las cosas del Señor, tenemos que tomar la decisión de tener un cambio radical en nuestro entendimiento acerca del proceder del Señor. Y volvemos a la frase clave. Disponernos, por un lado, ¿a qué? A tener un nuevo comienzo. Si tomamos en serio, dice, las cosas del Señor, tenemos que tomar la decisión. Y eso se llama consagración. Tenemos que tomar la decisión de tener un cambio radical en nuestro entendimiento. Yo, por mí mismo, no voy a cambiar mi entendimiento. No. Pero el Señor sí lo va a hacer. Pero para eso debo tomar la decisión de abrirle paso a Él para que Él me ayude y limpie todo lo viejo y me llene de lo que Él es, de su vida y de esas porciones que Él tiene para nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Pero para que eso ocurra, comienza esta frase diciendo, si tomamos en serio. Entonces tenemos que tomar en serio las cosas del Señor. No estamos
en esta reunión por cumplir, bueno, para que no me digan nada, ya pues, entonces, no. Nosotros no estamos para que los hermanos nos vean, estamos para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Y esta noche el Señor nos está diciendo muchas cosas, comenzando conmigo. Me está diciendo cosas muy precisas. Entonces, debemos estar en serio con las cosas del Señor. Siguiente punto. El problema que hay en nuestro medio es que hemos envejecido y hemos perdido la frescura y no hemos adoptado la nueva manera con desesperación. Entonces, fíjese cómo termina esta frase. Si estamos desesperados, tendremos éxito. ¿Qué significa esto? Que no puedo estar relajado, que no puedo, bueno, yo estoy haciéndolo, estoy intentando. El Señor ya hizo todo. Hay esa frase que me desespera. El Señor lo hizo todo. Cierto, objetivamente sí, pero subjetivamente no. Él necesita cambiar en nosotros toda esa vejez, toda esa pérdida de frescura, y de esa manera poner en nosotros esa desesperación de cambio, de tal manera que podamos abrirle paso a Él para que Él llegue a ser nuestra persona. Es la única manera de tener éxito. No podemos tener éxito por nuestros méritos, porque ya me entregué al Señor, ya. No, es tomar al Señor como nuestra persona. Y eso significa preguntarle, Señor, ¿qué quieres que ore? Señor, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Señor, ¿a quién quieres que visite? Tantas cosas, hermanos. Adelante. Nuestra carencia de desesperación puede ser vista en la manera en que visitamos a la gente. Anteriormente salíamos a visitar a las personas de una manera muy liviana y sin la debida preparación. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Con esa desesperación, pero no para transmitirles desesperación, sino en nosotros debe haber esa necesidad, ¿no es cierto?, de visitar hermanos, de visitar a aquellos que se han alejado, de visitar a los nuevos potenciales que puedan ser engendrados para participar de las reuniones de grupo y de una manera adecuada. Es decir, asidos del Señor, dejándonos guiar por el Señor y que incluso el hablar sea del Señor por nuestros labios. Eso es el camino, hermanos. No es sencillo, pero es posible, porque lo que es imposible para el hombre, dice la palabra, es posible para Dios. Si lo hizo con otros hermanos, ¿por qué no conmigo o con usted? Amén. Siguiente punto. Debemos reconsiderar nuestro proceder. Hemos practicado la manera vieja por muchos años y esta no ha sido eficaz. Esto debe forzarnos a tomar la nueva manera. Reconsiderar es meditar, volver a comenzar. No ha dado resultados lo que hice, solamente lo dará si lo que hago es guiado por el Señor. Y para eso tengo que dejarme guiar. Tengo que reducirme a cero y que el Señor me tome a mí para guiar y llevar a cabo lo que Él necesita que hagamos. Y eso es forzarnos a tomar la nueva manera. Pero Él no nos fuerza. Somos nosotros los que debemos reconsiderar lo que hemos hecho. ¿Qué ha producido?
¿Cuántos nuevos he traído a la vida de iglesia? ¿Cuántos hermanos están participando de aquellos que hemos traído, siguen en la vida de iglesia? ¿Cuántos? ¿100? ¿50? Como decía Abraham, ¿cuántos? ¿10? ¿5? No sé. Lo importante, hermanos, es que hoy tengamos un nuevo comienzo y meditemos sobre esto y pongamos en las manos del Señor esta decisión. Adelante, hermano. Según nuestro estudio y experiencia, aquí tenemos 3 partes. Primero, tenemos que ir a engendrar nuevos creyentes. En 2 o 3 semanas podemos engendrar 2 o 3 nuevos. Una vez que están ya engendrados estos nuevos creyentes, debemos formar una nueva reunión de grupo con estas personas y practicar estrictamente el tener reuniones de grupo según la manera en la cual se nos ha instruido. No añadir nada, no tratar de enseñarles de la forma tradicional que no da resultados y que no es lo que el Señor quiere. Si permitimos y hacemos lo que el Señor nos está enseñando, entonces, tercer paso, debemos continuar haciendo mejoras cuando sea posible. Debemos hacer todo lo que podamos por seguir este camino. 3 pasos. Primero, engendrar, cuidar esos nuevos. ¿De qué manera? Llevando a cabo esta nueva reunión de grupo con estas personas recién engendradas y practicar la nueva manera, ¿no es cierto?, que el Señor nos está instruyendo a llevarla a cabo para que estas reuniones sean llenas de vida y edifiquen a estos nuevos creyentes. Si eso ocurre, entonces debemos continuar haciendo esto sin parar. O sea, seguir engendrando y haciendo que los nuevos participen de estas nuevas reuniones de grupo, ¿no? Y de esa manera la iglesia será edificada, que es lo que el Señor necesita para que su novia llegue a esa madurez que le permita estar en las bodas, casarse con el novio y establecer finalmente la nueva Jerusalén. Amén, hermanos.